doctora. Aló, aló. No, doctora. Hey, hombre, ¿cómo ha estado usted? Se pierde usted, Ya hombre. vi. ¿Qué cuenta de nuevo? Todo cheque. ¿Y usted cómo va? Pues aquí un poco preocupada porque nos dejaron del trabajo, recuerda, entonces estamos viendo si nos reunimos todos. ¿Usted cree que usted puede, pastor, llegar al cafetín donde siempre nos reunimos? Claro, hombre. Siempre y cuando se le invite a café, ¿verdad? Mire, ya le había a Selvin, ya sabe Karim y ya sabe también Yarlene, y ellos ya saben a dónde es, el lugar que siempre practicamos. Ok. Entonces nos estamos viendo por allá. Cheque. ¿A qué hora? El cafetín que hacía bonitas, amarillas, ¿te recuerdas? Sí, ¿a qué horas? En una media hora están ellos, ya están por llegar. Perfecto. Ahí nos vemos entonces, doctora. Cheque. Nos vemos, pastor. Vaya. Bueno, tengo más de media hora de estar esperando aquí y nada que llegan estos hipotes. Vamos a ver, tal vez no tardan mucho porque ya son... A ver. Hola, Selvin. ¿Qué tal, Yarlene? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted aquí? Hola, ¿qué tal están? Hey, hombre. Hola, Karim. ¿Qué ondas? Tranquilo, hombre. Excelente. ¿Cómo está, doctora? Tráfico. Mucho tráfico. Ahora se pone complicadísimo. Bien complicado. Sí. Pero lo importante es que ya estamos aquí, que nos invitaron, ¿verdad? Para ver las cuestiones de la clase, ustedes, que está bien interesante. Tema Pero antes de eso me dijeron que os va a invitar el café, viejo. No sé cómo está eso. No, ya llamé, ya nos van a servir, pero lo llamé por adelantado, ellos ya van a servir el café. Me llega. ¿Cómo se proyecta la doctora ahí? Es que la doctora es linda, como siempre. Claro que sí. No, ya, solo vamos a esperar que nos traiga el café, pero de igual manera, yo creo que es importante que analicemos, Cipotes, esta cuestión de esta clase de esta tarea que nos ha dado el licenciado, y acerca de Freud y de Eric Fromm, que nos van a hablar acerca de varios temas, pero yo creo que es importante que nos metamos a investigar, a leer. Y no sé si alguien de ustedes ya comenzó a investigar algo, ya tiene algún contenido. Yo tengo un poquito, pero no sé. Vos ya tenés, Karim. Sí, yo de hecho he estado leyendo un poco lo de Freud, lo de Sigmund Freud, respecto a lo que es la moral y el psicoanálisis, ¿va? Que es su campo de estudio más fuerte, por decirlo así. Y no sé, me pareció interesante que tiene ciertas similitudes, decía en un apartado de un texto, con Friedrich Nietzsche en cuanto a la forma de cómo el ser humano debe comportarse, ¿no? O sea, de tener presente su moral y todo eso, y su trastorno que tiene, bueno, su trasfondo que tiene junto a la cultura, ¿no? Y cómo lo va como configurando para que actúe de cierta forma, la verdad. Parece muy interesante eso. Y algo que me llamó la atención fue que desde Sigmund Freud, el ser humano tiene como esa esencia en él, en el inconsciente. O sea, es decir, que en el inconsciente es donde se encuentra su verdadera forma de ser, por decirlo así, porque es ahí donde se reprime al momento de entrar en contacto con las normas de lo que está bien y lo que está mal, cómo actuar y cómo no actuar. Entonces es esa donde se encuentra la verdadera conducta del ser humano. Lo que suena un poco contradictorio porque decir que del inconsciente es decir que no es algo que está ahí, pero desde Freud es algo que como que no se desprende de él, del ser humano. Entonces, algo que también me llamó la atención es que según Freud, el hombre o el ser humano tendría como unos tres humillaciones, diría él, pero yo lo diría como una redefinición de la concepción del hombre, ¿no? Que la primera está en el giro copernicano, en donde ya el hombre no es el centro del universo, como ya bien sabrán, ¿no? Sino que es una parte más, un eslabón más. Y también otra humillación, que él lo llama así, es la cuestión lo del darwinismo, ¿no?
la teoría de Darwin, cómo el hombre ya no es como ese ser supremo, ¿no? Que está en un pedestal ahí, por encima de los animales, ni nada de eso. Es un eslabón más de una cadena de evolución y todo eso, ¿no? Que está en constante cambio. Entonces, de especial nada, tal vez. Y estaría esta cuestión también del inconsciente, en donde ya el ser humano ni siquiera es como, diría él, como dueño de su propia casa. O sea, ya no es que la esencia de él esté en lo que tiene presente en la conciencia, sino lo que tiene en el inconsciente. Y bueno, desde ahí yo veo un gran problema a la hora de tratar de, bueno, ¿y cómo vamos a ser conscientes de lo que hay en la inconsciencia? Que desde ahí ya miro un gran problema. Y porque dice él que ahí están las pasiones, está un lenguaje también propio del inconsciente, ¿no? Está también una voluntad en el inconsciente, en fin, un montón de cosas. Mano, pero Sí, sí. de lo que vos decís, realmente no ves como un poco pesimista la postura de Freud. O sea, con un pesimismo bastante marcado hacia el ser humano desde lo que vos estás diciendo. Un pesimismo, yo diría que es una forma pues complicada de definir al ser humano, ¿no? Porque diría Freud que es que en verdad no hay ¿cómo te digo? Como una negación, como una separación de eso que nos parece incorrecto en una forma de moral, sino que es más algo que siempre está presente, si bien no en ese momento, pero que después decimos como quien se le viene a la mente un nombre de repente. No está presente en ese momento, pero después sí. Entonces, digo yo que decir que eso está en el inconsciente, pues es ahí donde entra el problema. Pero no sé, Margot, ¿qué te parece este tema, este punto? Pues fíjate, Karin, que me parece bastante interesante la parte de que abordas el inconsciente. Pues fíjate que yo te quisiera hablar de tres aspectos bastante fundamentales que me han parecido interesantes, que es la psique inconsciente, otra es la sexualidad infantil y la tercera sería la evolución del líbido, que él llama. Primero, pues como que voy a retornar esto de que tú has dicho de lo inconsciente, porque es bastante interesante. Y él expresa como que esto inconsciente es la liga, dice, con la tierra, es decir, con el mundo orgánico e inorgánico, porque acá se dice que como que expresa sobre todo la pertenencia radical del hombre en la naturaleza, es decir, lo corpóreo a lo material que tiene el hombre. Entonces hay que reconocer como esta condición biológica y sobre todo animal, menciona él, y vegetal que tiene el ser humano, ya que su pertenencia, pues esto radica, dice, en la materia inorgánica. Y de esto viene a estar presente el fondo del psiquismo, donde según Freud, pues acá subyacen todos los impulsos primarios de la vida que nosotros tenemos. Pero también aquí están como esas determinaciones, y estas determinaciones dice que son como sustanciales y sobre todo son necesarias para la realidad orgánica que él expresa. Sin embargo, creo que lo que estabas diciendo sobre lo inconsciente, pues aquí vendría a ser una realidad, por así decirlo, pues literalmente psíquica, porque hay que reconocer nosotros, ¿verdad? Que Freud, pues hace psicología, no hace biología ni física, él se ocupa de la mente, o sea, él no va a empezar a hacer física como lo otro, ¿verdad? Él va directamente a la mente. Pues fíjate que de esto se me ocurre hablarte de un tema bastante interesante, que son las pulsiones que tiene el ser humano. Y dice que estas son fuerzas, pero yo no entendía por qué dice que son fuerzas y estas fuerzas dice que son con sentido. Él así lo dice.
Pero acá me parece haber leído en un texto que nos dio el licenciado en la clase de seminario de ética que lo expresa Ricord. Él no lo, es decir, Freud no lo expresa, sino que está como citando a Ricord, donde dice que los impulsos orgánicos no pueden ser, pues, mecánicamente estáticos, él así lo llama, ni determinados. Es cuando me emociona hablarte de este tema que viene a hacer relevancia, que es el sueño, porque ahí, no sé, me gusta esa parte bastante interesante, pues según Freud, dice que esta es la vía regia, y algo pues que me llamó bastante la atención, dice que el sueño no hay que confundirlo como dicen los religiosos o los científicos, porque a veces los científicos expresan una cosa y él literalmente dice que estas cosas que expresan son vana espuma, así. Entonces no sé qué les parece lo que les he estado diciendo. Ha estado bien, bien interesante, e incluso yo creo que tal vez podríamos seguir con la plática, Yarlene. Lo único que yo me tengo que ir porque tengo un mandado que ir a hacer, pero yo no sé usted si le parece todos, si nos podemos reunir mañana para que ampliemos esta cuestión, ¿verdad? Y así nos cuente un poquito más acerca del pensamiento de Freud y también nosotros ver cómo vamos avanzando con esta tarea, de manera que entreguemos un buen trabajo. No sé Sí, qué les está parece. bien. Estoy de Claro, acuerdo. man. ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? Deberes en la universidad. Me parece bien. La Pero- universidad, digo como sí, ¿verdad? Mientras hablaba Sí, sí. Karim, se me venían muchos pensamientos, ¿verdad? Y estaba introduciendo, incluso en los pensamientos tenía imágenes de la playa, imágenes de esto y lo otro. Sobre eso vamos a hablar, acerca de eso en la universidad, ¿verdad? Entonces nos estamos viendo. Entonces nos miraríamos si les parece bien al mediodía para que también ahí en un ratito podamos compartir y pues terminemos de abordar un poquito lo que nos estaba contando Yarlene. A mediodía nos vemos entonces. Ah, Sí, pues, está man. bien, nos Nos Vaya, vemos. vemos cheque muy bien. entonces. Esperemos a ver quién viene. Hola, Karim, ¿cómo estás? Lo miro que viene desde el arco, Karim. Me parece que él eso, me pareció que él era, ¿verdad? Pero él La no doctora. tarda. Sí, hola, ¿cómo está? está? Yo lo miré de acá y pensé que era usted, pero sí, es Sí, sí. usted. ¿Y los demás qué será? Yo creo que ahí vienen, ahí más atrasito. Yarlene dijo que no tardaba. Hola, Usted y hola todo ello. chicos, ¿cómo están? Hola, Yarleni. Hola, Hola. Selvin. ¿Cómo ¡Hey! están? No, tranquilo, aquí pasándola. Aquí, por no estar allá, como decimos. Sí, solo No, falta pues sí, Pastor hombre. y Pastor Sí. que no se apura. Aquí estoy ya yo. Hola. Pastor. Hola, hola. Qué barbaridad, ya hablando mal de mí. Bueno. Son bromas, Pastor. Selvin, ¿y entonces, viejo? No, pues aquí tranquilo, vamos a ver cómo nos va a seguir ilustrando Yarlene con lo que nos estaba contando ayer, que estaba muy bueno y bien interesante. Y bueno, Pucha. Bueno, sí, bueno, ayer creo que me quedé hablándole sobre las pulsiones, pero acá Freud menciona algo interesante sobre ellas. Dice que acá son como el sustrato arqueológico, llama a él a estas pulsiones, y sobre todo son sustrato arqueológico y arcaico, dice. Y esto pues es fundamental y sobre todo primitivo para el psiquismo, que ayer ya les estaba mencionando lo del psiquismo. Y pues este psiquismo es la base y origen de la vida psíquica, por decirlo así, tanto del orden estructural como del arqueológico. Y es donde acá encuentra, digamos, el punto fundamental Freud con eso de la libido que él expresa, porque esta es como comprendida como sustrato arqueológico y sobre todo de origen cronológico, lo dice así. Y como les mencionaba ayer que les iba a hablar sobre la sexualidad infantil, que acá viene a ser acorde con ello. Y dice que en términos pues muy generales puede decirse que la teoría de Freud
pues está determinada por dos grandes momentos, o como queramos decirlo, dos grandes concepciones, que es la teoría de la sexualidad polimorfa, que él así lo menciona, y la teoría del Edipo, que esta última teoría es bastante interesante, chicos, porque dice que la sexualidad infantil tiene características opuestas, obviamente, a la sexualidad adulta. Él de ahí hace una distinción, y es también cuando dice que este líbido es actógeno, ya que se genera desde sí misma, no como respuesta a un objeto sexual, nada que ver, sino que acá Freud verá la sexualidad como un fenómeno de evolución, claro está, porque nosotros los seres humanos, tanto animales, nos reproducimos, ¿verdad? Y este pues será como este será un progreso a lo largo de nuestra vida. Y es cuando menciona la evolución del líbido, porque acá hay que mencionar algo bastante interesante, que dice que la moral se conquista en contra de la pulsión, y yo me decía yo así, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo se va a conquistar la moral en contra de la pulsión? Entonces, es donde mencionaba de que el sueño viene a ser como testimonio de esto, porque esto sucede entre el choque que se da entre la pulsión y la moral, y es donde tiene dice él, que tiene una transición fundamental, pues esto es lo que hace el psiquismo para poder sobrevivir. Y donde habla de que la sexualidad infantil pues se transforma, y esta es susceptible, sobre todo como se transforma en una metamorfosis, dice él, y es donde se da la principal transformación del líbido, porque acá llega el momento crucial y menciona eso del Edipo, o mejor dicho, cuando este es enterrado para dar nacimiento al superyo, que esto lo vimos en psicología general, ¿verdad, compañeros? Entonces después empieza a hablar de qué es el complejo de Edipo. Nosotros sabemos que es el deseo sexual que tiene un niño hacia la madre, y tiene odio hacia el padre. Entonces, esto él lo considera como amoral. Entonces, dice que eso que se siente como culpabilidad o miedo a la castración. Entonces, dice que este Edipo como que en todos los niños se da, no sé, los chicos ustedes me podrían decir, ¿verdad? De que ahí está en el trasfondo, que sienten amor por la mamá y odio hacia el papá. Bueno, yo por lo general digo de que como las mamás son más amorosas, ¿verdad? Que los papás, entonces creo que los niños se sienten más identificados con la mamá. Pero de todo esto no se deriva en Freud un naturalismo, ni un vitalismo o ningún hedonismo. No sé qué les ha parecido, compañeros. Muy interesante lo que nos está hablando Yarlene. Es una cuestión que hace, podemos hacer una amalgama, ¿verdad? Con lo que el mismo Sigmund Freud habla acerca del Eros y el Thanatos. El Eros refleja el amor y el Thanatos refleja la muerte. Hemos visto cómo Sigmund Freud viene y adecua estos términos y los pone en visto, como lo decía Yarlene, ¿verdad? Esto viene a reflejar lo que es el bien y lo que es el mal. ¿Qué es esto? Es una pulsaciones tanto de bien como de mal, y actualmente, como podemos ver, hay una como guerra, una lucha, ¿verdad? Entre esas situaciones, como podemos ver, la muerte actualmente está cumpliendo sus objetivos con lo que estamos mirando actualmente, lo que es la pandemia, ¿verdad? Donde hemos visto miles y millones de muertos, ¿verdad? Y todavía personas que están enfermas. Es allí esa lucha que miramos entre, aquí tenemos el Eros y el Thanatos, que es la muerte. Pero ¿qué pasa? La muerte significa que a falta de ética, que a falta de todos esos principios que deberían estar dentro de una persona para poder relacionarse con los demás y poder sentir
el dolor ajeno de otros como que si fuera personal. Así pasa con el eros. El eros y que lo hace como un espejo que fuera un reflejo de uno con el otro. La libido con el eros es la procreación, la vida misma, el poder venir, salir de lo que es esa lucha de la muerte, como es antes de nacer ya se está haciendo abortos en muchas situaciones de la vida de una mujer, ¿verdad? O condiciones, o a veces impulsada por el mismo Thanatos. ¿Por qué? Porque el Thanatos es aquella parte inorgánica de donde el ser mismo ha salido. Entonces, eso quiere tener una regresión de nuevo a lo inorgánico, lo que es la muerte. Es ahí a donde miro yo cómo Sigmund Freud hace esa reflejo de lo que es el Eros y el Thanatos acerca de la vida y la muerte, ¿verdad? ¿Qué les parece si seguimos esta plática mañana? Porque ya es hora de entrar a una nueva clase y si quieren nos podemos ver en el centro o seguimos por la mañana, en la mañana, no sé a qué horas tienen ustedes tiempo. No, vamos como por tipo 11, como tipo 11 y Bien. media. Y aparte de eso, bien, vamos a comer unas hamburguesitas ahí. Nos vamos a quedar como al cuarto piso, creo que es el que está por ahí cerca. Cada quien lleve los... No, ahí es una... colecta, hacemos ahí Hasta nomás. luego. ¿Sí que pues? Estos hipotes que no se apuran para estar platicando sobre la tarea que nos dejó el licenciado. Hola, doctora, ¿cómo está? Mire que vengo de guardia ahorita, entonces me dije yo, ¿qué más que ir a dar una buena platicada de los, continuando el tema que teníamos, ¿verdad, pastor? Ya había decir yo, ignorado.com. Ahí está Karin. Hola, Karin. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, bien, aquí Qué bonito esperando a Selvin, lugar, aquí. cómo se mira toda la ciudad, ¿verdad? El parque Ujú. central, la cúpula de la iglesia, me gusta este lugar siempre que venimos, ¿eh? Sí, Ya, hombre. excelente. Selvin, ¿qué tal? No, tranquilo, aquí ya por lo menos esperando la llegada de cada uno, pues, especialmente este momento. Y más aquí con la doctora Cuesta Buenavista, cuarto Sí, piso, buen aire, excelente. está bonito. Bueno, chicos, pues fíjense que como en la plática de ayer estuvo bastante interesante y me dijo Pastor de que él quería comentar acerca de Erich Fromm. Vimos la postura de Freud, ¿verdad? Anteriormente, pero pucha, sería interesante ver la postura de Erich Fromm en estos momentos. Entonces, Pastor, ¿qué me podría decir o qué nos podría ilustrar de Erich Fromm? La verdad no mucho, pero intentaremos. Bien, compañeros, fíjense que realmente, evidentemente, siempre hay como una contraparte en todo. Y leyendo realmente, yo observaba que, por ejemplo, Erich Fromm, según dicen los biógrafos, fue uno de los discípulos de Sigmund Freud. Y de hecho, Fromm, perdón, nació en Alemania, pero al igual que Freud, casualidades de la vida, son de descendencia judía. Cuando estaba instalada la Alemania nazi, en 1933 más o menos, Erich Fromm, que ya había estado en la escuela de Frankfurt, huye de Alemania, se va a varios países, llega en 1934 a Estados Unidos, ahí se junta con otros pensadores, sobre todo de la psicología, y crea un instituto. Pero después hay una segunda etapa en la que él se va hacia México, creo que está en 1943 hasta como el 1974 más o menos, por ahí. Y estando en México, funda lo que es el Instituto Nacional de Psicoanálisis, o Instituto Mexicano de Psicoanálisis, que realmente generó un impacto y sobre todo una buena perspectiva para la parte de Iberoamérica. Y él se traslada a lo que es ya Italia en 1974 y creo, si no me equivoco, en el año 80, en 1980 murió. Lo interesante de esto
es que realmente Erich Fromm es uno de los discípulos de Freud que precisamente va a disentir o va a discrepar en la forma en que Sigmund Freud habla sobre la ética del psicoanálisis. ¿Por qué? Primeramente porque Erich Fromm es una persona que se caracteriza por ser ecléctico, es decir, él busca diferente y holístico, busca diferentes teorías, busca diferentes civilizaciones, sobre todo para ver la parte humana, la parte filosófica, psicológica, perdón, la literatura, la sabiduría popular de los pueblos, y él va, las ciencias naturales, las ciencias sociales, y de todo ello, él recorre o saca un extracto de cada uno para poder desarrollar su teoría o para poder contrarrestar o por lo menos hablar sobre esa postura de ética y psicoanálisis, vuelvo y repito, contrario a lo que manifiesta Freud, que Erich Fromm va a decir, no, realmente el ser humano no lo podemos ver así, y por eso él intenta definir una nueva ciencia del hombre, capaz de orientar la formación de una personalidad equilibrada, como él dice, dentro del caos cultural, del caos de la violencia y la sociedad. Por eso, cuando vemos esta nueva ciencia del hombre que él intentó crear o desarrollar, realmente en esta ética y el psicoanálisis, él discrepa con Freud, resaltando el hecho de que realmente los aspectos instintivistas y biologistas o biológicos no son realmente lo que el hombre en sí es lo que lo determina, ni mucho menos la pulsación sexual. Y la autora hablaba del eros como la vida y el tánatos como la muerte. Pero creo que Erich Fromm ve que realmente Freud lo enfoca desde un punto de vista como algo que ya no tiene más solución y del cual el hombre tiene que vivir únicamente su vida porque tiene que vivirla, pues. Y él va a decir no, o por lo menos así lo interpreto yo, ¿eh? Él va a decir no. Realmente el eros para Erich Fromm va a ser algo de carácter ontológico. En la sociedad donde se reprime la autenticidad o la vitalidad del ser humano. Es la sociedad la que pervierte el sentido ético, el sentido moral. Y por tanto, él va a decir, ok, el ser humano se encuentra reprimido por una sociedad en la que realmente les presenta colectivo, les presenta modus vivendi, en la cual está enajenado, en la cual está deshumanizada, en la cual sigue llevando una vida de forma negativa, destruye la existencia. Pero no sé, Selvin, ¿qué te parece lo que estamos practicando? Sí, sí, fíjate que está bien interesante. Incluso a mí me gustó bastante cuando Erich Fromm aborda varios temas, sobre todo uno de los que yo considero que no estaba como tan afín a esa dirección, pero que ya analizando la comprensión que él tiene, tiene su sentido. Es el tema de la idolatría. La idolatría cualquiera lo abordaría como el sentido de la parte religiosa, pero él ve el sentido de la idolatría como aquella realidad donde el hombre ve a otra persona o incluso alguna cosa, algún objeto, lo ve como esa divinidad, como ese carácter que lo envuelve de sagrado, de especial. Y dice que nosotros podemos llegar a caer en ese error también, donde concebimos a todo lo demás o a todos los demás o a alguna persona como que la pusiéramos un gran pedestal. El gran problema es que al hacer eso, podemos llegar a cosificarlo, volver una cosa. Y a partir de ahí podemos incluso hasta llegar a la deshumanización. Grave peligro para nosotros en nuestro siglo XXI, porque ya desde lo que él hacía, lo que él decía, ya uno lo cuestiona. Pero él también habla de una idolatría, no solamente donde se cosifica al ser humano, sino también de una idolatría, por ejemplo, política, una idolatría
como ya lo decía la vez pasada, del incesto, una idolatría al éxito. Entonces, todo ese montón de cuestiones son las que vienen a ponernos a pensar, ¿verdad? También, algo que me gustó mucho y que yo considero que también nos debe de ayudar a cuestionar, es cuando habla de la sociedad contemporánea, la imagen que tiene de la sociedad contemporánea, donde ve esa crítica que se le puede realizar a la parte axiológica, esto de los valores. ¿Por qué? Ya lo decía y me parece que estaba en lo correcto, cuando el hecho de que veamos el comportamiento de una persona no solamente es porque es algo natural, como lo decía Freud, sino porque la misma cultura nos está forjando y nos está llevando, nos está conduciendo por ciertos parámetros, cierto tipo de formas de ser, y eso nos está haciendo a nosotros caer en una falsa felicidad, nos hace caer en una falsa plenitud. Por lo tanto, nos volvemos a enajenar, y lo que Fromm, por ejemplo, en lo que está haciendo es hacer lo contrario, desenajenar o desreprimir, ya que se hablaba Freud de que uno puede reprimir muchas cosas. Entonces con Fromm va a decir todo lo contrario, que hay que quitar esa parte de ser reprimidos o de reprimir muchísimas cosas que no pueden quedar solamente allí ocultándose, ¿verdad? Obligándose a la persona a sentir algo que no siente. Pero esa es la concepción de la vida que él tiene. ¿Y cuál es exactamente qué es lo que él quiere? Es que el ser humano, que la persona despierte, que se sienta vivo, que se sienta completamente vivo. ¿Para qué? Para que al momento de ver las cosas, sobre todo el comportamiento de unas personas con otras, entonces podamos tener un verdadero significado. Ahí no sé si ustedes recordarán que cuando vimos en otras clases, sobre todo de psicología, que uno interpreta el sentido del mal. En este caso de Fromm, él interpreta el sentido del mal como una decadencia de vida, como un pesimismo o como un nihilismo, que ya lo mencionará Nietzsche, pero esa carencia de valores, donde nosotros encontramos ciertas debilidades en nuestro comportamiento unos con otros. Y entonces, ¿cuál es el desenlace final de todo eso? De que se va a caer en una infelicidad. No van a ser felices, no se va a ser feliz. Y por eso entonces que vemos en Fromm, a diferencia de Freud, que Freud interpreta el pesimismo como algo natural, como que ya es propio del ser humano. En el caso de Fromm, él ve como una parte del optimismo, ¿verdad? Que expresa la salud, que expresa ese sentido de libertad. Él habla bastante de la esperanza, y esa esperanza la concibe como un optimismo. Ese dije donde expresa que la salud, la libertad, ¿verdad? Y la fuerza debe de transformarse y debe ser transformada sobre todo por la parte del héroe, del amor. Bueno, compañeros, yo ya tengo que retirarme, y yo creo que en lo que hemos venido investigando tenemos bastante material para compartirlo con los compañeros y pues presentar algo de lo mejor, ¿no? Por lo menos saber de qué investigamos, que nos gustó lo que investigamos y que nos va a servir no solamente para la clase, sino que también para la vida, porque hablar de Freud y hablar de Erich Fromm nos ayuda a nosotros a poder comprender el sentido de naturaleza, pero también el sentido de la sociedad como influencia, esa influencia cultural sobre el pensamiento y el comportamiento de cada uno de nosotros. Bueno, compañeros, si quieren nos vemos pues mañana en la universidad para presentar todo esto, armarlo bien, y pues vamos a ver qué nos dicen, ¿verdad? Que todo salga, que todo quede claro. Y lo que vamos a comer, viejo. No, sí, ahorita que terminemos ya de conversar, vamos a pedir ahorita el menú, a ver. Pero cada quien para... Bueno, dijeron que invitaba a alguien, yo no sé. Yo creo que pastor. Se me va a quitar, loco. No, invirtiendo desde hace tiempo. Bueno. No, pero entonces sí, vamos a pedir ahorita, entonces, para que podamos, y mañana entonces nos encontramos en la universidad para que continuemos, ¿verdad? Con todo esto y ya presentar nuestros resultados finales. Drop it.